Continuamos con la segunda parte de este video. En la primera parte revisamos las definiciones de la velocidad promedio y la velocidad instantánea, y ahora vamos a ver cómo estos conceptos nos sirven para interpretar los resultados de una gráfica de posición contra tiempo. Entonces tenemos aquí un ejemplo de una gráfica donde muestra en una dimensión nada más, es un objeto que solo se mueve en una de las coordenadas, en este caso en la coordenada X, y esa coordenada se grafica en el eje vertical. Entonces, ojo, recuerden, ¿no? En este caso el eje vertical nos marca la componente en X del vector posición y está llamada aquí como X, ¿ok? Y en el eje horizontal ahora tenemos el tiempo. Entonces, la trayectoria del objeto se marca en azul y tenemos ahí identificados dos puntos. El primer punto es el punto A, que ocurre en una parte de la trayectoria, pero a un tiempo t1 y le corresponde una, digamos, x1, una posición x1, y después de transcurrido un cierto tiempo, delta t, que es esto que está aquí, llegamos al tiempo t2, y entonces el objeto en la trayectoria se encuentra en el punto B a una coordenada x2. De ahí entonces podemos percatarnos de que se forma, si unimos estos dos puntos, el punto A y el punto B, tenemos ahí una línea recta. Esa línea recta entonces se formó de unir ese punto, digamos, A inicial y el punto B como punto final. ¿Ok? Entonces, en uno de los videos mostramos que la pendiente o la inclinación asociada, ¿verdad? Con esta línea recta, la pendiente de esa línea recta, y lo voy a escribir aquí, la pendiente de una línea recta dijimos que dependía de dos puntos. Vamos a escribirlo. La pendiente dijimos que era y2 menos y1 entre x2 menos x1. En este caso, hay una pequeña falla. En esa definición de la pendiente, si tomamos, como les comenté, únicamente y y x, pues no corresponde a la gráfica que estamos viendo ahora. Porque ahora en el eje horizontal, en vez de x, tenemos t. Entonces aquí deberíamos colocar t2 menos t1. Y en vez de y, en el eje vertical tenemos la posición. En este caso es x2 menos x1. Por eso en la definición de la pendiente lo que habíamos señalado es que debíamos colocar en el numerador la diferencia de las coordenadas verticales dividido entre la diferencia de las dos coordenadas horizontales. ¿Ok? Y esto, que es la pendiente, justamente es delta x en delta t, es decir, la velocidad promedio. Promedio en una componente, ¿vale? En x. ¿Ok? Bueno, omitiré de aquí en adelante esa x, pero tiene que ver con la componente en x. ¿Ok? Entonces, si calculo la pendiente, ¿verdad? De esa línea recta, obtendré la velocidad promedio. ¿Sale? Ahora bien, decíamos que si ocupábamos el caso límite, ¿verdad? En el caso límite, cuando ese intervalo de tiempo era muy pequeñito, esa velocidad promedio, lo que habíamos dicho es que se llamaba velocidad instantánea o simplemente v, ¿ok? Y entonces vean ahora qué pasa. Lo que ocurre ahora es que como el delta t, que está aquí, es muy pequeño, ese punto B lo voy a ir poniendo con otro color. Este punto B, si el delta t se va haciendo más pequeño, pues se va a ir moviendo acercándose a. Vean aquí el delta t cambia, se vuelve esto. Si lo voy acercando más, voy reduciendo el delta t, voy acercando más ese punto B al punto A, reduzco más, pero ¿qué le va pasando a esa línea amarilla? Bueno, esa línea amarilla siempre va a unir el punto inicial con el punto final y entonces vean lo que le va pasando. Voy a poner la última, ¿sale? Entonces, si voy haciendo eso, ¿ok? Lo que voy a obtener, en vez de tener una recta que corta dos puntos, voy a tener una recta que solamente corta un punto.
y esa recta se denomina tangente y se representa en el diagrama que está en el inciso B. Esa línea recta en amarillo pudiera ser esta que está aquí, ¿sale? Esa línea recta quiere decir que yo ya, digamos, hice muy pequeño ese delta t y solo me quedé con un cierto tiempo y a ese le va a corresponder una cierta posición, ¿ok? Entonces, esa es justamente ahora la idea de, en un caso, tengo que calcular, si quiero encontrar la velocidad promedio, ¿qué tengo que hacer? Lo que tengo que hacer en este caso es calcular la pendiente de una recta, que en este caso es secante, que une a los puntos A y B. Entonces, si quiero para encontrar o calcular la velocidad promedio, tengo que calcular la pendiente de una recta que une a los puntos A y B. Si quiero encontrar o calcular la velocidad instantánea, lo que tengo que hacer es también calcular o estimar la pendiente de una recta tangente de la recta tangente a la curva en ese instante. ¿Cuál es ese instante de tiempo? El instante de tiempo corresponde al valor de t donde pasa la curva, la recta es tangente a la curva, que en este caso es el punto P. Entonces, si le calculo la inclinación a esta línea del inciso B, tendré la velocidad instantánea. Si en cambio lo hago entre dos puntos A y B, dado por dos tiempos o un intervalo de tiempo, tendría entonces una recta que corta dos puntos. A esa recta le calculo su pendiente y entonces pues ya podría calcular el valor de la velocidad promedio. Entonces tengo que contar a partir, ¿verdad? Vamos a poner de un diagrama de posición en función del tiempo. A partir de ese diagrama, de esa gráfica, yo puedo observar la trayectoria del objeto y si me interesa un intervalo de tiempo 1, tiempo 2, defino dos puntos, ¿verdad? Defino dos puntos sobre la gráfica, ¿verdad? En este caso fue el punto A y el punto B, los defino y entonces encuentro que hay una línea recta, que es esta, ¿verdad? Por la definición de cómo calcular la pendiente de una línea recta, que está aquí, me doy cuenta que eso equivale a delta x en delta t, que es justamente la velocidad promedio. Por lo tanto, si yo calculo la pendiente de esa línea que está en amarillo, que une esos dos puntos, estaré encontrando la velocidad promedio. Ahora bien, si lo que yo quiero es encontrar la velocidad instantánea, no tengo entonces dos puntos o un intervalo de tiempo, lo que tengo es un instante a un cierto tiempo dado, ya no hay un intervalo. Ahora solo puedo encontrar un solo punto y en ese punto voy a trazar una recta tangente a la curva en ese instante de tiempo. Y entonces la inclinación o pendiente de esa línea recta nos va a dar ahora o corresponde a la velocidad instantánea. Bueno, vamos a ver otra característica. Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5 diagramas de posición contra tiempo. ¿Ok? Ahora, aquí en las gráficas se usa la variable S, pero en realidad, bueno, esto es X, 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 y en el eje horizontal está el tiempo. Entonces ahí tengo, en el inciso A, tengo que este es el comportamiento del objeto. Se va a mover de esa manera, ¿ok? Entonces la pregunta es, en este caso los 5 diagramas son diagramas o corresponden
¿verdad? A diagramas o gráficas de posición contra el tiempo. Los 5 diagramas corresponden a eso. Entonces, en el primer diagrama del inciso A, yo veo que a medida que transcurre el tiempo, la posición va a ir aumentando de valor. Por ejemplo, vean aquí, no necesitamos poner números, pero vean que a este tiempo le corresponde un cierto valor de la posición. A medida que avanza el tiempo, es decir, me muevo a la derecha, le corresponde un valor más grande, ¿verdad?, de la posición. Eso por una parte. Entonces, a medida que pasa el tiempo, el objeto se mueve hacia las X positivas. Pero ¿cómo es la velocidad de esa partícula cuyo diagrama estamos observando? ¿Okay? Recuerden que este diagrama representa ese movimiento de una partícula. Entonces, si trazamos una línea, ¿verdad?, a partir de 2 puntos, por ejemplo este y este, y le trazo una línea recta, la línea recta coincide en amarillo, coincide perfectamente con la línea en azul, con la trayectoria, ¿ok? Y recordando lo que vimos en uno de los videos sobre la pendiente, sabemos que esa línea en amarilla tiene una pendiente positiva. Eso quiere decir en el inciso A que la velocidad es primeramente constante y positiva. ¿Ok? Entonces el objeto va a una velocidad constante y positiva. ¿Qué pasa en el inciso B? En el inciso B tengo exactamente lo contrario. A medida que el tiempo aumenta, la posición del objeto o la X del objeto disminuye. Y por lo tanto, si yo le saco a ese la pendiente, o recuerdo lo que vimos en ese primer video sobre las pendientes, pues estaría concluyendo aquí que la velocidad es, en este caso, constante. Sí, también es constante, tiene siempre el mismo valor, pero aquí es negativa. ¿Ok? Bueno, ¿por qué? Porque si trazo estos dos puntos para calcular la velocidad promedio, por ejemplo, en ese intervalo de tiempo, me doy cuenta que esa pendiente de la recta en amarillo, pues es siempre constante. No importa el intervalo de tiempo que yo tome, pero siempre va a tener la misma inclinación. ¿Ok? Pero es negativa. ¿Ok? Entonces vamos a poner aquí M negativa. Ahora hay que notar algo curioso. Aquí yo hablé de que tenemos que ocupar 2 puntos, pensando un poquito en la velocidad promedio. Pero en este caso, vean, si tomo 2 puntos, tengo esta recta que es exactamente igual a la recta que estaba en azul, ¿ok? A la que representa la trayectoria o el movimiento del objeto. Son idénticamente iguales. Aquí las puse ligeramente desfasadas para que se aprecie. Entonces esa línea en amarillo me serviría para encontrar la velocidad promedio. Sin embargo, si pienso en la otra definición de que solo considere un instante de tiempo, es decir, solo tomo un punto, ¿qué es lo que ocurre? La voy a poner en rojo. Si solo tomo un punto y quiero la recta tangente a esa línea o a esa curva, pues nuevamente es la recta misma. Es decir, en este caso del inciso A, pero también en el inciso B, la velocidad promedio y la velocidad instantánea son equivalentes. ¿Por qué? Porque la velocidad es constante. ¿Ok? Bueno, entonces, ahora veamos el inciso C. En el inciso C ya no tengo una línea que siempre mantiene su pendiente constante, es decir, no es una línea recta. Ahora tengo una curva. Y entonces, si me fijo, ¿verdad?, en las rectas tangentes a la curva, esas rectas que pudieran ser tangentes a la curva en cada instante, me dicen que la velocidad instantánea es positiva. Si yo tomara 2 puntos cualquiera, pensando en una velocidad promedio, de igual manera, esa línea en amarillo, la velocidad promedio, también tendría que ser, digamos, creciente, positiva. ¿Ok?
Ok, ahora veamos el inciso D. En el inciso D, claramente, si es instantánea, solo tomo un punto. O si es promedio, tomo 2 puntos. Me va a dar exactamente la misma inclinación. En ambos casos me va a dar 0. Entonces, en ese caso, nuevamente la velocidad es constante. Tanto la instantánea, y si es constante, cada instante vale lo mismo, pues entonces también la velocidad promedio va a ser igual. Y en este caso, la velocidad instantánea o promedio es 0. ¿Ok? ¿Por qué? Porque esa línea recta de la trayectoria no tiene inclinación. Ahora veamos un caso en el inciso E, que está un poquito más grande la gráfica, que abarca o trata de abarcar varios comportamientos en el tiempo que evoluciona el movimiento del objeto. Entonces, para empezar, el tiempo nuevamente está en la horizontal y en la vertical está la posición en X, solo la componente en X. Entonces, si me preguntan, al inicio, en t igual a 0, ¿cuál es la X o la posición inicial? Pues esa la puedo leer de aquí. Este es el origen, aquí está el 0 en el tiempo, aquí está el 0 en la posición. Yo sé que entonces, cuando el tiempo vale 0, el objeto se encontraba en este valor numérico. ¿Qué va pasando con la velocidad instantánea, por ejemplo? Entonces, en un cierto tiempo, vamos a llamarle t1, me voy hacia arriba y veo que este punto corresponde a ese instante de tiempo, le corresponde una cierta posición en X, y ahí en rojo estoy señalando la recta tangente a la curva que tiene pendiente positiva. ¿Cómo es esa pendiente en un cierto intervalo de tiempo? Veamos. Aquí es tangente, aquí es tangente, aquí es tangente y aquí se hace 0. ¿Ok? Esa línea recta en B se hace 0 la pendiente. ¿Eso qué quiere decir? Que la velocidad instantánea en B es 0. ¿Qué otra cosa puedo observar? Que desde que inicié, vamos a llamarle a este tiempo el tiempo en B, ¿ok? Para ponerle una etiqueta, ¿ok? Entonces, para tiempos desde 0 hasta menores o iguales al tiempo en B, la velocidad instantánea va cambiando, ¿sí? No es constante. No es constante, tiene un valor que la pendiente de esas rectas tangentes va cambiando, pero lo que sí puedo decir es que la velocidad instantánea en ese intervalo de tiempo, ¿ok? De 0 a tb, siempre es positiva. Porque la inclinación o la pendiente de esas rectas, fíjense aquí, es positiva, etc. ¿Qué sucede para tiempos mayores que tb? ¿Ok? Entonces, vamos a ponerlo arribita. Para tiempos mayores que tb, ahora vamos a pensar que el tiempo es mayor que tb hasta un tiempo, vamos a llamarle final, que sería este de aquí. Lo que voy a observar es que ahora si trazo rectas tangentes a la curva, esta ya tiene una inclinación negativa. No sabemos exactamente el valor numérico, pero sí sabemos que es negativa y que va cambiando también el valor. Se va haciendo un poco más vertical, pero en la parte negativa. Entonces sabemos que en ese intervalo la velocidad instantánea no es constante, porque va cambiando el valor de la inclinación, y sabemos también que la velocidad instantánea en ese intervalo de tiempo es negativa. ¿Ok? Bueno, entonces, por ejemplo, si yo quisiera, vamos a borrar un poquito aquí, calcular, voy a inventarme aquí un punto nuevo, que sea este, y en ese instante de tiempo, vamos a llamarle T2, en ese instante de tiempo me preguntan a mí,
en T2, ¿cuánto vale la velocidad instantánea? Pues tengo que hacer es ajustar aquí una recta tangente a la curva y como ya sabemos, la velocidad instantánea corresponde al valor de la pendiente de esa recta tangente. De manera que si yo tuviera una cuadrícula en mi dibujo, ¿verdad? Y yo pudiera rescatar, por ejemplo, vamos a ver, pudiera rescatar, híjole, un segundo. Yo pudiera rescatar, ¿verdad? Estos dos puntos a partir de la cuadrícula, ya puedo calcular entonces, con valores numéricos, ya puedo calcular el valor de la pendiente de esa línea en rojo. ¿Ok? Bueno, ese tipo de problemas son con los que ustedes van a tener que trabajar ahora en la tarea. Muy bien.